Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por Álvarez Herrero María Montserrat, su servidora, Cordero García Kenia Judith, Duarte Quiñones Jorge Alejandro, Ramírez Miguel Ángel y Sosa González Angélica Lieni. Les vamos a hablar sobre la mecánica muscular. Primeramente tenemos las propiedades de los materiales elásticos. Los materiales elásticos son aquellos materiales que tienen la capacidad de deformarse o de cambiar su forma, pero no de manera permanente. Es decir, en pocas palabras, los materiales elásticos son aquellos que tienen la capacidad de deformarse y cambiar su forma, pero regresar a su forma original. Todo esto sin haber sufrido algún daño o cambio. Tenemos los tipos de materiales elásticos. Primeramente tenemos los materiales elásticos tipo Cauchy, o también llamados materiales elásticos simples. Se trata de aquellos materiales en el que la fuerza o tensión de cada uno de esos puntos se encuentra determinada por el actual estado de desfiguración. Por lo tanto, un material elástico tipo Cauchy no tiene una estructura conservativa, a diferencia del material hiperelástico, del cual hablaremos más adelante. Tenemos los materiales hipoelásticos. Los materiales hipoelásticos son diferentes a los materiales elásticos simples o tipo Cauchy y a los materiales hiperelásticos, debido a que, a excepción de ciertas condiciones especiales, no se pueden derivar de una situación de densidad de energía de desfiguración. Los materiales hipoelásticos se definen rigurosamente con un criterio. El tensor o la tensión solamente va a depender de la disposición en la cual el cuerpo ha llenado todas sus configuraciones antiguas, pero jamás en el lapso en el que estas configuraciones han sido cruzadas o traspasadas. Tenemos a los materiales hiperelásticos. Un material hiperelástico básicamente se trata o pertenece a una forma especial de ecuación para los materiales cuyo ideal es la elasticidad y para los cuales la vinculación entre la tensión se deriva o es una consecuencia de una función de densidad de fuerza o de desfiguración o de energía de desfiguración, perdón. Ahora sí, vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales elásticos. Primeramente tenemos la fuerza de tracción. La fuerza de tracción también es denominada fuerza de tensión y es la fuerza a la que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que van en sentido contrario para estirarlo. En este caso tenemos, por ejemplo, este cable de cargador. Tenemos las fuerzas de mis dos manos que van en sentido opuesto para estirarlo. Tenemos la fuerza de corte, que a diferencia de la fuerza de tensión o de tracción, esta es igual, es una fuerza en dos sentidos opuestos, pero esta es de manera paralela, con el objetivo de cortar pues, un objeto o un material de manera paralela. Eso es exactamente lo mismo. Tengo aquí el cargador, nomás que en este caso no voy a poder romperlo, porque mi fuerza no me lo permite, pero es una fuerza que va de sentidos opuestos de manera paralela, con el objetivo de romper un objeto. Pero ahora sí que en lugar de sentidos opuestos de manera horizontal, son sentidos opuestos de manera paralela. Es decir, una hacia arriba y una hacia abajo. Tenemos las fuerzas de flexión. La flexión es la capacidad que tiene un material para oponerse a la fuerza de ser doblado o de ser... o intentar ser quebrado por medio de una... de la doblación, ¿no? Un claro ejemplo de esto sería una regla. Ahorita no tengo una regla en este momento, pero pues supongamos que tengo una cuchara. Supongamos que esta es una regla y este material tiene la propiedad de flexión, porque yo lo intento doblar y por más que se curve un poco, no se rompe. Esta sería como una explicación más rápida de lo que es una fuerza de flexión. Por último tenemos la fuerza de torsión. El esfuerzo de torsión se divide como la capacidad de torcerse un objeto o un material. Por ejemplo, tengo aquí el cargador, lo vamos a poner en este fondo para que se vea mejor. Y pues no es como un material específico que tenga la propiedad de torsión, porque pues es elástico, obviamente va a tener esta propiedad, pero si se fijan, se tuerce sin que este sea dañado y regresa a su forma original. No sé si quedó claro este ejemplo. Habiendo terminado con las propiedades de los materiales elásticos, tenemos a la deformación elástica. La deformación elástica ocurre cuando un material ha sufrido un cambio en sus dimensiones, pero solo de manera temporal, es decir, que la deformación es reversible y no permanente. Tenemos igual el caso del cargador. Estas son las dimensiones originales, pero nosotros podemos
jalar cargador y va a regresar a su dimensión original. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Kenia Judith y les voy a hablar sobre la ley de Hooke. La ley de Hooke fue formulada en 1660 por el científico británico Robert Hooke, quien nació en Freshwater en la isla de Wight. Esta ley describe fenómenos elásticos como por ejemplo los que exhiben los resortes helicoidales. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce la deformación, siempre y cuando esta fuerza no sobrepase el límite de la elasticidad. La fórmula de esta ley es F igual a K por X menos X0, donde aquí la F es el módulo de la fuerza que se va a aplicar sobre el resorte, la K va a ser la constante elástica del resorte, que va a relacionar fuerza y alargamiento. X0 va a ser la longitud del resorte sin aplicar la fuerza y X va a ser la longitud del resorte pero ya con la fuerza aplicada. La ley de Hooke es muy importante en diversos campos como lo son la física y el estudio de los resortes elásticos, que como pues ya sabemos es su demostración más frecuente y la que utilizamos en esta exposición. Es un concepto fundamental para la ingeniería y la arquitectura en lo que son los puntos de diseño y de construcción, ya que esta ley va a permitir prever la manera en que una fuerza prolongada o un peso va a alterar las dimensiones de dicho objeto. Como por ejemplo, esta ley nos permite predecir el efecto que el peso de un automóvil tendrá, como por ejemplo sobre un puente o sobre el material de lo que está hecho. También va a permitir calcular el comportamiento de un resorte o de un conjunto de resortes dentro de alguna máquina específica o dentro de un aparato industrial. La aplicación más conocida de esta ley de Hooke es la elaboración de los dinamómetros, que son aparatos que están compuestos por un resorte y por una escala que le va a permitir medir escalarmente las fuerzas. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Miguel Ángel Ramírez y continuaremos con el tema de distensibilidad de los paredes de un órgano. Empezaremos primero con ¿qué es distensibilidad? Esta es una propiedad biofísica que es la inversa a la elasticidad, lo que quiere decir que tiene una capacidad para distenderse. Pero, ¿qué es distenderse o qué es distensión? La distensión es el cambio de tamaño o forma de un tejido tras aplicar una tensión externa. Esta se produce debido a un movimiento brusco, a una caída, a un golpe o a una fuerte torsión en el tejido, que hace superar su amplitud normal. En las vísceras huecas se produce por el incremento de gas o líquido en su interior. Conocemos dos tipos de distensión que se denomina debido en donde se produzca, ya sea en los órganos o en los tejidos. En los órganos con distensión abdominal, que es cuando ocurre en toda la cavidad abdominal, la fágica cuando ocurre en el órgano esófago, la distensión gástrica cuando ocurre en el estómago, como lo vemos aquí, y la distensión intestinal cuando ocurre en los intestinos. Y también conocemos la distensión en los tejidos, como sería la distensión venosa, como lo vemos aquí, unas venas normales y unas venas con distensión, que es como le conocemos a la varices. También está la distensión muscular, que es un músculo. También la conocemos coloquialmente como tirón muscular. Y por último, se origina un estiramiento excesivo de un ligamento, que el ligamento sabemos es una banda resistente de tejido elástico que une los extremos óseos formando una articulación. Se le denomina distensión ligamentosa o esguince. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Jorge Alejandro Quiñones y hoy les voy a hablar de la ley de Laplace.
La ley de Laplace se trata de una ecuación de interés físico para explicar la forma de las burbujas que forman en un fluido. Pues bien, en esta, a través de estos últimos, permiten explicar los fenómenos de capilaridad. Es por eso que en particular es de suma importancia en la biología y la medicina, ya que nos permiten explicar varios mecanismos respiratorios y cardiovasculares. Pues bien, para en un vaso con un determinado radio y presión interna, un recipiente esférico tendrá la mitad de la tensión de la pared que un recipiente cilíndrico. La forma de la ecuación para determinar esta ley es muy simple. Siendo T la tensión, esto es igual a presión por el radio. Uno de los factores importantes y el lema principal de esta ley es cuando mayor sea el radio del vaso, mayor es la tensión de la pared para soportar una determinada presión interna del fluido. Como se puede observar en la imagen de una cilíndrica, está dando por énfasis en una arteria en la presión del corazón, se determina que a partir de interno del radio ejerce presión hacia el exterior. Por último, ¿por qué la tensión de la pared aumenta con el radio? Pues bien, si la parte superior de la presión del fluido permanece igual, es por ende que el componente vertical hacia abajo de la tensión de la pared debe ser igual. Por eso se trata que el radio a curvatura sea menor. Entonces, cuando la tensión total debe ser mayor para conseguir la misma componente vertical, esto genera un bajo en la tensión. Dando énfasis en dependiendo al corazón, cuando se hace la precesión sistólica e insistólica, hace que los fluidos y las mismas arterias expandan hacia el exterior sus paredes, dando una presión y tensión. Por mi parte es todo y continuamos con mis compañeros. Hola, mi nombre es Angélica Sosa y yo voy a continuar hablándoles de lo que son los modelos musculares. En especial les voy a hablar de lo que es el modelo muscular de Hill. Este modelo fue creado en 1950 y nos dice que el músculo va a estar formado por dos elementos, el elemento contráctil y el elemento no contráctil. El elemento contráctil va a estar formado de lo que son las fibras musculares, mientras que el elemento no contráctil va a sufrir una división y se va a dividir en el elemento elástico en serie y el elemento elástico en paralelo. El elemento elástico en paralelo va a estar formado de lo que es tejido conjuntivo, mientras que el elemento elástico en serie es tendón. De este modo podemos hacer la afirmación de forma general que el músculo va a ser contráctil y elástico, mientras que el tendón va a ser muy poco elástico. La manera sencilla de explicar cómo funciona el modelo de Hill, este funciona cuando los componentes no contráctiles se van a estirar durante la contracción, ya sea de forma activa o de forma pasiva, y se va a producir un tipo de tensión que se va a almacenar de forma de energía y posteriormente esta energía que fue guardada va a ser liberada cuando llegue el momento de la relajación muscular. Ahora les voy a hablar acerca de los diferentes tipos de contracciones. Van a existir 4 tipos de contracciones y les voy a iniciar con lo que es la contracción isotónica. Este tipo de contracción es cuando las fibras musculares se van a contraer y de este modo van a cambiar su longitud. Tenemos que entender que la palabra isotónica significa de igual tensión y este tipo de contracción va a sufrir una división a su vez. Se va a dividir en lo que es la contracción isotónica concéntrica y en la contracción isotónica excéntrica. En la contracción isotónica concéntrica, el músculo va a realizar una tensión y esta tensión va a ser capaz de superar la resistencia. Mientras que en la contracción isotónica concéntrica, el músculo va a crear una tensión, pero su fuerza va a ser mayor que la tensión causada y como consecuencia el músculo va a ceder y de esta manera se va a extender o bien relajar. Entonces, de manera general, podemos decir que la contracción isotónica concéntrica es donde el músculo va a sufrir un acortamiento, mientras que en la contracción isotónica excéntrica el músculo va a ceder y de esta manera se va a alargar. Bien, ahora les voy a hablar de lo que es la contracción isométrica.
La palabra isométrica significa de igual medida o bien de igual longitud, y en este tipo de contracción el músculo va a permanecer de manera totalmente estática, o sea que no se va a producir ningún tipo de acortamiento ni tampoco va a sufrir ningún tipo de alargamiento. Pero sí se va a generar lo que es una tensión. Un ejemplo para entender mejor cómo funciona este tipo de tensión podría ser cuando queremos trasladar una caja de un lado a otro. Vamos a mantener nuestros brazos de una manera estática con el fin de evitar dejar caer nuestra caja, pero no vamos a estar haciendo que las fibras musculares se acorten o se alargan. Entonces, de esta manera podríamos decir que la contracción isométrica podría ser de un tipo estática, ya que no sufre alargamiento alguno. Ahora tenemos a la contracción del tipo auxotónica, y en esta contracción se van a combinar lo que son las contracciones que les acabo de mencionar. Entonces podemos decir que la contracción auxotónica es la suma de la contracción isotónica y de la contracción isométrica. De este modo, al iniciar lo que es la contracción del músculo, se va a ver más acentuada la contracción del tipo isotónica, y a medida que el músculo va a ir llegando al final de dicha contracción, va a estar más presente lo que es la contracción del tipo isométrica, y de este modo se va a obtener una variación activa del músculo durante el tiempo que va a durar toda esta contracción. Un ejemplo de este tipo de contracción es cuando se hace ejercicio con estos tipos de liga con estos tipos de liga o banda que se utilizan. Y por último tenemos a la contracción isocinética. En este tipo de contracción se va a producir una contracción máxima del músculo a una velocidad constante en lo que va a ser todo el arco del movimiento del músculo. Este tipo de contracción se puede observar mucho en los deportes como el remo y la natación, en donde se va a requerir mantener una velocidad constante y uniforme para lograr avanzar en lo que es el agua. Hola, mi nombre es Kenia y les voy a dar una pequeña conclusión sobre los temas que abordamos en esta exposición. Conforme a estos temas, podemos decir que los materiales elásticos son aquellos materiales que tienen la capacidad de resistir a alguna fuerza o alguna influencia deformadora, para que después pueda volver a su forma de su tamaño original, cuando esta fuerza se le sea retirada. Existen distintos materiales elásticos como los tipo cauchy, hipoelásticos y los hiperelásticos, así como también existe la fuerza de tracción, la fuerza de flexión y por último la fuerza de torsión. Asimismo, también abordamos el tema de la deformación elástica, que sabemos que es cuando un material es sometido a una fuerza. Hablamos también sobre dos leyes, que fueron la ley de Hooke y la ley de Laplace. La ley de Hooke nos dice que la deformación elástica de un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza que produce dicha deformación, tomando en cuenta que nunca esta fuerza debe sobrepasar el límite de la elasticidad. Mientras que la ley de Laplace nos brinda el cálculo de la presión que es ejercida sobre las paredes de los vasos. El ejemplo que más se toma aquí es el de los vasos sanguíneos, en donde la misma presión sanguínea que es ejercida en ellas va a provocar un alargamiento o un engrosamiento en ellos. Y por último vimos que la distensión es el cambio de tamaño o forma de un tejido u órgano, cuando a esto se les aplica una fuerza externa. Y como ya lo mencionamos, existen diferentes tipos de distensión, tanto en órganos como en tejidos. En los órganos los tipos de distensión son la distensión abdominal, la distensión intestinal, la esofágica y la distensión gástrica, mientras que la distensión en los tejidos son la distensión venosa, la distensión muscular y por último la distensión ligamentosa o el esguince. En este apartado podemos encontrar las diferentes referencias que utilizamos para poder llevar a cabo esta exposición.
Le agradecemos mucho su atención y esperamos que esta exposición haya sido de su agrado.